Juan 5. Hoy estamos terminando Juan 5. ¿Ya vamos a empezar entonces? ¿Ya empiezo a grabar? Sí, yo lo corto si quieres. No sé qué les ha parecido a ustedes, pero a mí Juan 5 me ha parecido muy interesante. Un poco. Un poco, sí. Pero ha sido muy interesante. La verdad es que Juan, desde que empezamos hasta ahorita, me ha parecido un libro muy, muy edificante. Entonces, hoy vamos a estar terminando desde el versículo 30 hasta el versículo 47. Con eso terminamos Juan 5. Y acuérdense que el próximo domingo, con el favor de Dios, vamos a regresar a un solo versículo, ¿sí? Entonces, acompáñame a leer ahí Juan 5, del 30 al 47. Dice el versículo 30: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes han enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. Pero digo esto para que ustedes sean salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz, ni han visto su apariencia, y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que Él envió. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Yo no recibo gloria de los hombres, pero ustedes ya los conozco, que no tienen el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del único Dios? No piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quienes ustedes han puesto su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Entonces, aquí nos movemos en algo muy interesante, porque si te acuerdas, Juan 5 empezó con una escena devastadora. Un pozo donde al parecer estaba la posibilidad de ser sano, de ser completo, de alcanzar todo lo que tus sueños quisieran, y un hombre que estaba totalmente incapaz de lograrlo, ¿sí? Estaba ahí y él no podía alcanzarlo. Pero luego avanza, y aquí nos topamos no con un solo hombre, sino con un grupo de hombres, unos judíos, que están en exactamente la misma situación, ¿sí? La respuesta que ellos están buscando, el Mesías, la vida, todo está ahí enfrente de ellos, les está hablando, pero ellos no pueden alcanzarlo, no llegan. Entonces Juan brinca de incapacidad física a incapacidad espiritual. ¿Sí? Estos hombres no logran ver quién es Jesús, ¿sí? Y Juan explica un poco de por qué. Pero aquí Jesús se presenta su caso, ¿no? Jesús viene y dice: yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios mismo, ¿sí? El Padre tiene vida, pero yo tengo vida. Él me ha dado que yo tenga vida y que dé vida. Es más, el Padre ni juzga, yo juzgo. Y entonces Jesús toma todas estas cosas que solo le pertenecen a Dios, que en la mente de los judíos serían prerrogativas totalmente divinas, y dice: estas son las cosas que yo hago, ¿sí? Ahora, obviamente si una persona se apareciera el día de hoy aquí y dijera: yo soy Cristo, yo soy el Mesías, ¿qué diríamos tú y yo? Evidencia, ¿sí? Evidencia, ¿sí? ¿Cómo afirmas eso, sí? Y entonces ya pudieras decirle con su propia evidencia: estás totalmente equivocado. ¿Sí? Si yo me parara aquí y te dijera: ¿sabes qué? En realidad Chuchu no es mi papá es Bill Gates, ¿sí? Tú dirías como que algo no cuadra, ¿no? O sea, algo está mal, como que la evidencia no da ese testimonio, o sea, no, ¿sí? Entonces, es lo mismo, ¿sí? Jesús dice: ok,
aquí están las declaraciones y son verdaderas. ¿Cuál es el testimonio? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo decirte, ve, aquí está, soy? ¿Sí? Y entonces Jesús arma su caso desde una afirmación que está casi al principio, donde dice, otro es el que da testimonio de mí. Por el contexto, entendemos que ese otro es el Padre. Ese otro que da testimonio es el Padre, ¿sí? Y lo hace a través de 3 medios distintos. El Padre da testimonio de Jesús a través de 3 medios distintos. A través de los hombres, a través de las obras y a través de la palabra, ¿sí? A través de los hombres, de las obras y de la palabra. Ahora, aunque los 3 aparecen en el texto, el énfasis en realidad está en la palabra, que ocupa un poquito más de la mitad de este pasaje. Entonces vamos a abordar estos temas de los 3 testigos de manera rápida y nos vamos a enfocar en la palabra y lo vamos a hacer en 3 puntos, ¿sí? Vamos a hablar de la naturaleza de la palabra, el propósito de la palabra y la esperanza de la palabra, ¿sí? Entonces nos vamos a enfocar hoy en la palabra porque es lo que está aquí en el texto enfatizado y lo vamos a hacer en 3 puntos: la naturaleza de la palabra, el propósito de la palabra y la esperanza de la palabra. Entonces Jesús comienza afirmando el testimonio del Padre y luego explica cómo es que el Padre da ese testimonio, ¿no? Lo primero es que Jesús menciona a Juan el Bautista. ¿Sí te acuerdas? En Juan 1, los judíos ya habían ido a cuestionar a Juan. ¿Te acuerdas que se presentan y luego le dicen, ¿quién eres tú? ¿Sí? Y dice Juan 1, versículos 19 y 21. ¿Quién eres tú? Y él confesó, o sea Juan, y no negó, pero confesó, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿qué? Le preguntaron, ¿eres Elías? Y él dijo, no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. ¿Sí? Finalmente Juan aquí se presenta como una voz que clama en el desierto. Pero un poquito más adelante, de hecho, Juan dice al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, podemos leer el testimonio de Juan el Bautista en Juan 1. Y Juan dice, él es de quien yo decía. Sí, él es. Y entonces, aquí hay una cosita que es muy importante. En el versículo 35, Jesús dice que él no recibe testimonio de hombre. ¿Sí? Ahora, esto no significa que el testimonio de los hombres no es importante. Lo que Jesús está queriendo decir aquí es que él no necesita que los hombres testifiquen para saber que él es el Hijo. ¿Sí? Él no depende, su percepción propia de quién es él, no depende del testimonio de los hombres. Él sabe quién es. ¿Sí? Él sabe que es el Hijo de Dios. ¿Sí? Pero el testimonio de los hombres sigue siendo importante. De hecho, Jesús añade, digo esto para que ustedes sean salvos. Es decir, yo no dije, soy el Hijo de Dios porque Juan dijo, yo sé que soy. Ustedes necesitan el testimonio y por eso lo estoy trayendo. ¿Sí? Ahora, lo que me gusta de cómo Jesús describe a Juan es que dice que es, si te fijas, una lámpara que ardía y alumbraba. Implica algunas cosas. De primero, implica que la luz que Juan daba no salía de él mismo. Si en este tiempo una lámpara lo hubiéramos entendido como un mechero que prendes, ¿sí? La lámpara en sí misma no le podías decir prende y prendía. Bueno, de hecho es lo mismo hoy. Si agarra un foco y préndelo, ¿se puede? No, necesita estar conectado a una fuente, ¿sí? Entonces, en primer lugar, lo que Jesús dice es, Juan no era la luz él mismo, sino que era una lámpara, ¿sí? Y era una lámpara que ardía y alumbraba. Josefo, que era un historiador judío, registra que en el ministerio de Juan se generó una gran expectativa mesiánica, ¿sí? Que todo el pueblo judío estaba moviéndose con mucho gozo. Era como que el ministerio de Juan, a diferencia de otros que habían venido antes que él, generó una expectativa así de que ya va a llegar, ya viene, y era como que un gozo inmenso, ¿sí? Tal como dice Jesús aquí, el Padre testifica a través de los hombres, a fin de que los hombres vengan a Cristo. Entonces, la pregunta para ti y para mí aquí es, si tú y yo hemos creído en Cristo, nuestras vidas deberían de testificar de Él. La pregunta es, ¿somos lámparas que arden y alumbran?
que arden y alumbran. O en otras palabras, estamos siendo consumidos por la gloria de Cristo de manera que apuntemos a otros hacia Él. Y nota la palabra, consumidos, porque al final aquello que arde es consumido. O, en otras palabras todavía mejores, citando a Pablo en 2 Corintios 4:10, Pablo dice, este es nuestro tesoro, donde quiera que vamos, llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se muestre en nosotros. Entonces, estamos siendo consumidos, estamos siendo una lámpara que arde y alumbra. Tristemente, tal como Jesús dice aquí, ustedes estuvieron dispuestos a regocijarse un tiempo. Sí, aunque el ministerio de Juan causó mucho entusiasmo, no fue suficiente. Las personas no vinieron inmediatamente a Cristo. ¿Sí? Así que Jesús procede a citar el siguiente testimonio. ¿Sí? La segunda forma en que el Padre testifica es a través de las obras que Cristo hace. Específicamente en Juan encontramos lo que Juan denomina señales. Y Juan registra 7 señales. ¿Sí? 7 señales que revelan la naturaleza y el carácter divino de Jesús. Es decir, estas cosas que Jesús hace no son simples milagros al azar, sino que todas están manifestando de alguna forma que Jesús es divino, Jesús es Dios. ¿Sí? Esto no es algo que puede hacer cualquiera. Esto solo lo puede hacer Dios. ¿Sí? Estas 7 señales culminan en la resurrección de Lázaro en Juan 11. Que nos falta un cachito. Pero lo que es muy interesante es notar cómo la gente responde ante la resurrección de Lázaro. ¿Sí? Y ojo, porque ya antes había resucitado gente en el Antiguo Testamento. Pero aquí Jesús llevaba ya un cúmulo de señales. ¿Sí? Esta es nada más la última. Pero Jesús ya había hecho cosas que nadie más nunca había hecho. ¿Sí? Y este es como que la cereza del pastel. Entonces, ¿cómo reacciona la gente ante todo esto? Te leo ahí adelantito en Juan 11 y Juan 12. Por esto, muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Entonces, muchos creyeron. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le contaron lo que Jesús había hecho. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro. O sea, ya no nada más iban a matar a Jesús, ahora también iban a matar a... Sí. Porque por causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces, aunque algunos creen, de otro lado, muchas de las personas responden con hostilidad total, o sea, es agresiva. Ya aquí el problema no es solo Jesús. Sí, y nota la lógica. Lo resucitaste y por eso están creyendo, pues lo voy a matar, lo voy a desresucitar, o sea, literalmente lo voy a desresucitar, ¿sí? Para que ya nadie crea. Esa fue la reacción. ¿Sí? Esto te lo leí en Juan 11, versículos 45 y 46, y Juan 12, versículos 9 y 10. Entonces, en vez de provocarlos a fe, los provoca una mayor hostilidad. Ni siquiera las obras los convencieron. Y entonces aquí hay nada más una idea que me gustaría que captáramos, ¿sí? En primer lugar, Juan deja claro que poner nuestra fe en los milagros no lleva a la salvación. ¿Te acuerdas que pasamos por eso al final de Juan 4? ¿Sí? Creían por los milagros. Y ese creer no era un creer genuino. Pero en segundo lugar, Juan nos enseña que los milagros en sí mismos no producen fe. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo Juan? Que como creyentes, tú y yo no deberíamos anhelar ver o hacer milagros. No debe de ser algo que estemos buscando activamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el problema fundamental de todos los hombres no se soluciona con un milagro. ¿Sí? Me refiero a que si hay una persona, no sé si tú has visto, yo sí, algunos videos que están las personas y de repente le crece la pierna. ¿Solucionaste su problema fundamental? No. Su problema mayor, más profundo, no era que tuviera una pierna más corta que la otra. El problema es el pecado, ¿sí? Y el milagro que nos salva del pecado ya sucedió. No necesitamos nuevos. Sin embargo, muchas veces como creyentes caminamos y vemos así como que lo más top, lo más increíble, así como a aquellas personas que hacen milagros. No, yo quisiera ser como fulanito. Él entra y la gente se empieza a caer y lloran y cae polvo de oro del cielo. Y ¿para qué? ¿Para qué? ¿Sí?
Lo que los hombres necesitan es la palabra predicada que los traiga a Cristo. Si Dios en medio de eso decide hacer un milagro, qué bueno, ¿sí? Él puede hacer lo que Él quiera. Pero eso no es lo que yo debo de buscar, ¿sí? Lucas 16:31, que estamos en la parábola de Lázaro y el rico, termina diciendo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Es decir, implícito está aquí, lo que tú necesitas para creer, ¿es un milagro? No, es la palabra. Otra vez, si no escuchan a Moisés y los profetas, es decir, lo que está escrito, ni siquiera una resurrección los va a poder convencer, ¿sí? Ahora, ¿por qué es que estas personas no pueden creer? ¿Sí? Y por estas personas me refiero a tú y yo y toda la humanidad. ¿Por qué es que no podemos creer? ¿Sí? ¿Por qué? Me asombra mucho que el registro histórico de la resurrección es indiscutible, ¿sí? Cristo resucitó. No hay ninguna duda en ningún campo histórico. O sea, si eres un historiador ateo, Cristo resucitó. Si eres un historiador judío, que los hay, Cristo resucitó. ¿Sí? Claro que de ahí a sus conclusiones hay mucho espacio. Ok, sí, Cristo resucitó, pero pues fue algo así que pasó nada más y pues no es Dios. ¿Sí? Pero Cristo resucitó. Entonces, ¿qué es lo que hace que esté toda la evidencia ahí? Y tú digas, pues sí resucitó, pero igual no creo en Él. ¿Sí? ¿Qué es lo que que hace que volteamos al mundo y vemos cómo funciona todo de una manera ultra mega increíble y digamos, seguro todo esto fue al azar? Es un tanto ilógico. Sin embargo, es más la gente que corre en ese sentido. No, esto fue una explosión y todo quedó así milimétricamente y perfectamente posicionado por azar. Como que no hace mucho sentido, ¿sí? Y Jesús identifica la razón, ¿sí? Las razones de hecho, pero empieza con una. En el versículo 37 Jesús dice, ustedes no han oído jamás su voz, la voz del Padre, ni han visto su apariencia. Y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que envió. Ahora, ojo que la conexión aquí es, su palabra no la tienen morando en ustedes porque no creen. Es decir, su palabra no está morando en ustedes. ¿Cómo sé? Porque no me creen. Esa es la evidencia contundente de que la palabra no está en sus corazones. Que no creen en aquel que Él envió. Sí. Entonces, esto nos lleva al tema central del día de hoy, que es la cuestión de la palabra. Sí, la palabra. Y como dijimos, hay 3 cosas que podemos aprender sobre la palabra a partir de las palabras de Jesús en esta porción. Sí, 3 cosas. Lo primero, la naturaleza de la palabra. ¿Sí? La naturaleza de la palabra. En primer lugar, aprendemos que la palabra tiene un origen divino, aunque ha sido escrita por hombres. Jesús se refiere a las escrituras o a la palabra como siendo de Dios, pero al mismo tiempo dice que es Moisés quien escribió de él. Sí, al final de nuestro pasaje dice Moisés escribió de mí, y sin embargo es la palabra de Dios. Vemos algo similar en Mateo 19, versículos 4 y 5. En Mateo 19, versículos 4 y 5, Jesús dice, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Según Jesús, ¿quién dijo estas palabras? El mismo que los creó. ¿Quién? Dios. Según Jesús, Dios dijo estas palabras. Pero cuando tú y yo regresamos a Génesis 2, vemos que en realidad Dios no está hablando ahí directamente. No es un discurso directo de Dios, sino que Moisés está narrando lo que sucedió y luego introduce un comentario. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Es Moisés quien introduce este comentario. Pero muchos años después, Jesús dice, aquel que los creó, dijo. Sí. Aunque Moisés escribe, Jesús dice, esto es lo que Dios mismo dijo. ¿Sí? Entonces lo primero que aprendemos es que toda la palabra de portada a portada es de origen divino, aun cuando ha sido escrita por hombres. Y aquí es importante enfatizar que Dios no borra las personalidades de los hombres. Cuando tú vas leyendo, vas a notar que cada uno de los escritores tiene un estilo particular. Pablo no escribió igual que Juan no escribió igual que Pedro, tienen un estilo particular, ¿sí? Tampoco
Dios estuvo ahí susurrándoles, dictándoles palabra por palabra, ¿sí? Para que ustedes, no, bórrale, no, para que ustedes se queden asombrados. No. Cada uno de los autores escribió, ¿sí? Y a través del Espíritu Santo, Dios se aseguró de que todo lo que estos hombres escribieron fuera exactamente lo que Él quería decir, sin ninguna mezcla de error. Sin ninguna mezcla de error. Eso significa que tú y yo no somos libres para tomar de la palabra lo que nos conviene o nos gusta y quitar todo lo demás. ¿Sí? Hay una frase que me gusta mucho y que creo que aplica perfectamente bien aquí. Dios dijo lo que quiso decir y quiso decir lo que dijo. ¿Sí? Dios dijo lo que quiso decir. Es decir, lo que está en la Biblia es lo que Dios quiso que estuviera. ¿Sí? Si hay algo que la Biblia no habla o no toca, Dios no quiso decirlo. Y en segundo lugar, quiso decir lo que dijo. Dios no se equivocó al poner lo que está ahí, ¿sí? Ni tampoco, hace poquito repasábamos con Valeria este pedacito donde dice Pablo, en cuanto a las vírgenes no tengo mandato del Señor, pero doy mi consejo como quien tiene conocimiento, entendimiento, ¿sí? Muchas personas toman esto y dicen, no, mira, es que ahí Pablo mismo está diciendo, ¿sí? Que no tiene mandamiento del Señor y él da su consejo, por lo tanto ese consejo es de Pablo, o sea, ese ya no es Dios, ¿sí? O avanzamos a Timoteo y dice, porque yo no permito que la mujer, mire, te fijas, ahí dice porque yo no permito, o sea, no dice Dios no permite, sino yo no permito. ¿Quién está hablando? Pablo, entonces ese no es Dios. No, Dios habló todo, ¿sí? Y lo que está ahí porque Dios quiso decirlo, ¿sí? No fue como que Dios estaba ahí y luego, no, Pablo, eso yo no lo quería escribir, no. Si está, es porque Dios lo ha hablado. Aun cuando Pablo diga, Pablo no sabía, él no estaba pensando en estoy escribiendo la palabra autoritativa, él estaba pensando en la necesidad de la iglesia. ¿Sí? Y al hacerlo, Dios estaba utilizando su vida para darnos lo que tenemos hoy. ¿Sí? Entonces, cuando tú y yo leemos la Biblia y nos encontramos algo que no cuadra, ¿sí? O que contradice nuestra perspectiva de la vida, o que contradice lo que toda la vida nos han enseñado, la única reacción correcta es humillarnos ante la palabra. No, es que a mí esto me lo habían enseñado diferente. Ok, está bien, se vale, y a todos nos ha pasado. Pero si la palabra dice, Dios dice. Y si Dios dice, ¿qué más quieres discutir? Dios dice. ¿Sí? Entonces la naturaleza de la palabra es divina. La palabra es divina, de tapa a tapa. ¿Sí? En segundo lugar, vemos el propósito de la palabra. ¿Sí? Jesús reconoce que los judíos examinan las escrituras. ¿Sí? Ustedes estudian diligentemente. ¿Sí? Son diligentes, más que muchos de los que estamos aquí, en el estudio de las mismas. El problema es que han mal entendido totalmente el propósito de la palabra. ¿Sí? Para los judíos, la vida se encontraba en la palabra misma. ¿Sí? Había un rabino que es conocido como Gilel el Sabio, y él afirma, entre más estudio de la ley, más vida. O sea, entre más estudies, más vida. Y quien asimila las palabras de la Torá adquiere vida en el mundo por venir. O sea, la vida se encontraba en el estudio mismo de la palabra. ¿Sí? Sin embargo, Jesús insiste en que la vida no está en la Escritura, sino que la Escritura testifica o apunta o señala hacia el mismo, hacia Jesús, como el dador de la vida. ¿Sí? Montgomery Boyce dice, los judíos no entendieron el propósito central de la ley, ya que la ley no les fue dada para que fueran mejor que otros, sino para mostrarles que sin importar qué tan bien vivieran, nunca podrían satisfacer el estándar de Dios. ¿Sí? Esto es verdad tanto para ellos como lo es para nosotros. La Biblia no nos fue dada para vivir siendo mejores personas que otros. ¿Sí? Nos fue dada para apuntarnos a Cristo. John Stott hace una ilustración aquí que me gustó mucho. John Stott dice que la Biblia es como un letrero. Y él dice, imagínate que vas a salir en un día de campo con tu familia y vas a ir al Parque Nacional. Subes todo a tu carro, agarras todas tus cosas, toda la familia se sube, manejas 4 horas, de repente llegas y dice el letrero gigante, Parque Nacional. Paras el carro, bajas todas las cosas y te pones a ver tu picnic ahí en el poste del letrero. ¿Sí? No. El letrero te dice, ya llegaste, camínale para adentro. ¿Sí?
Cuando tú y yo tratamos la Biblia como si estuviera la vida en ella misma, estamos teniendo nuestro picnic en el poste, en el letrero, pero no estamos llegando a la cosa en sí misma, ¿sí? A la fuente misma. Entonces la palabra tiene un propósito específico. ¿Cuál? Apuntar a Cristo y revelarlo. Apuntar a Cristo y revelarlo. Hay 3 cosas que todo el Antiguo Testamento enfatiza, que nos ayudan a leer el Antiguo Testamento y entender cómo es que está apuntando a Cristo. En primer lugar, el Antiguo Testamento testifica de la santidad incomparable e inaccesible de Dios. Cuando tú y yo leemos el Antiguo Testamento, si hay una idea que es como constante todo el tiempo, es que Dios es santo y que su santidad lo separa totalmente de nosotros. Hay 3 citas que me gustan en este sentido. La primera está al terminar Éxodo. Moisés acaba de terminar de construir el tabernáculo y dice que la nube de la presencia desciende sobre el tabernáculo y que Dios habla desde el tabernáculo, pero Moisés no puede entrar. Ahí termina Éxodo. Dios habla desde el tabernáculo, pero Moisés no puede entrar. ¿Se acuerdan qué libro sigue de Éxodo? Levítico. Y el primer capítulo de Levítico empieza con la ofrenda por el pecado. Y lo Levítico tiene toda una serie de regulaciones acerca de pureza, impureza, los sacrificios, todo esto, ¿no? Terminas de leer Levítico y empiezas Números 1, y Números 1 empieza el primer capítulo con el sacerdote estando dentro del tabernáculo y Dios hablando. Entonces hay como un puente. Éxodo termina donde Moisés no puede entrar, luego entran los sacrificios y Números 1 empieza con el sacerdote dentro. ¿Sí que te está diciendo así esa cadenita? Para poder acceder, tienes que hacer algo, tiene que haber un sacrificio, tienes que limpiarte del pecado, no puedes entrar nada más como que así. ¿Sí? La segunda escena que me gusta mucho respecto a esto está cuando se roban el arca y luego te acuerdas que la regresan porque le salen tumores, Dagón le dan chicharrón a Dios a Dagón, pero cuando llega al pueblo de Bet-Semes, a los hombres se les hace fácil y la abren para ver qué hay adentro. Y dice la Biblia que muere 1 de cada 5. ¿Sí? Y entonces aparece una pregunta y es: ¿quién podrá habitar con el Dios Santo? Esa es la pregunta de los hombres. Cuando todo esto pasa y empiezan a morir, su pregunta es: ¿cómo vamos a poder estar nosotros junto con la presencia de Dios? Es imposible. Y la tercera escena es la de Isaías, que todos la conocemos. Isaías ve las faldas de Dios que cubren el templo y clama inmediatamente: ay de mí, que soy pecador. O sea, Isaías está diciendo: me fui. ¿Ya me fui? Sí, ya se acabó aquí. Sí, porque yo soy pecador y Dios es santo. Se acabó. ¿Sí? Entonces el Antiguo Testamento enfatiza la santidad, pero también enfatiza nuestro pecado. ¿Sí? El Antiguo Testamento enfatiza el pecado que está arraigado en el corazón de los hombres. Creo que el ejemplo más claro de esto es el libro de Jueces. Jueces tiene un ciclo que se repite y es: el pueblo cae en idolatría, Dios manda opresión, el pueblo clama y Dios levanta un juez. Cuando el pueblo es libre, ¿qué crees que hace? Cae en idolatría, viene un opresor, claman a Dios y son libres otra vez. Y este ciclo se repite 12 veces. 12 veces. ¿Sí? ¿Qué te está diciendo? El pueblo no necesita un juez. El problema del pueblo no son los opresores. El problema del pueblo es su pecado. El problema del pueblo es que no puede quitar su pecado de él mismo. Necesita a alguien que lo libre de su pecado. ¿Sí? Y estas dos cosas combinadas nos llevan a la tercera cosa que el Antiguo Testamento enfatiza, y es: necesitamos un mediador. Necesitamos un mediador. Necesitamos a alguien que esté entre nosotros y Dios. Tal vez en este momento tú puedas estar pensando: pues obvio, o sea, claro que el Antiguo Testamento se trata de Cristo. Todo el mundo lo sabe eso. Obvio. O sea, los judíos lo tienen todo mal, la verdad. O sea, claro que está súper mal, ¿no? Pero muchas veces tú y yo caemos en exactamente el mismo error de los judíos. Mal entendemos el propósito de la palabra, ¿sí? Leemos el Antiguo Testamento y leemos de Abraham y decimos: no, tengo que hacer como Abraham. Fíjate cómo le creyó a Dios y dejó todo y tengo que hacer como Abraham. Abraham hizo muchas cosas malas.
Abraham no está ahí como un ejemplo. O decimos, no, tengo que ser como David. Fíjate cómo Dios dice, varón conforme al corazón, y luego sacas tus predicaciones, ¿no? Vamos a ver la vida de David y cómo es un varón conforme y cómo tú y yo lo podemos imitar. O vamos a ser como David, que fue bien valiente y en el nombre de Dios fue y peleó con sus gigantes. 5 formas en que puedes derrotar a tu gigante el día de... Estás malentendiendo totalmente el mensaje de la Biblia. Las personas en el Antiguo Testamento no están puestas ahí como ejemplos morales. No son ejemplos morales. ¿Sí? Cuando revisas sus vidas, están muy lejos de ser ejemplos morales. ¿Sí? En realidad, las personas en el Antiguo Testamento son ejemplos de necesidad. De gente que, aunque cree en Dios, cae una y otra vez. Y todos tienen que recurrir a un mediador. En mi propia justicia, yo no puedo acercarme a Dios. ¿Sí? También caemos en este error de mal entender el propósito cuando tratamos la Biblia como un libro que se trata principalmente de nosotros. ¿Sí? Cuando tú y yo leemos la Biblia en nuestros devocionales diarios o en las enseñanzas o lo que sea, y terminamos todas las lecturas de la Biblia preguntando, ¿dónde estoy yo en este pasaje? ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida? O algunas preguntas similares a eso, ¿verdad? Un tip. ¿Dónde estás tú en este pasaje? Ubica a la persona más mala del pasaje. Ese eres tú. Listo. Sí. Aunque las preguntas en sí mismas no son malas, la primera pregunta que debemos hacernos antes de decir ¿dónde estoy o cómo aplico? Es ¿qué me enseña esto sobre Dios? ¿Qué me enseña este pasaje, esta porción sobre quién es Dios? ¿Sí? Y una vez que ya hemos respondido esa pregunta, podemos pasar a la segunda. A la luz de quién es Dios, de lo que Él hace o ha hecho y lo que ha prometido hacer, ¿cómo debo vivir? ¿Sí? A la luz de quién es Dios, lo que Él hace o ha hecho y lo que ha prometido, ¿cómo debo vivir? ¿Sí? Pero no empiezo diciendo, ¿cómo aplico esto? La Biblia no es un conjunto de reglas morales para que tú y yo tomemos y apliquemos así. No, no. La Biblia no se trata de nosotros, ¿sí? En tercer lugar, dijimos que íbamos a hablar de la esperanza de la palabra. Y en realidad esto fue lo que más me llamó la atención. En mis apuntes de la observación, hice como un ladito de todo lo que me llamó la atención de preguntas así, y luego del otro lado hice de negativos. Todo lo que Jesús dice que no tienen los judíos, todo lo que Jesús dice que les falta, que no entienden, que no pueden, que no. Y me llamó mucho la atención, ¿sí? Hay 2 cosas sobre todo que me llamaron la atención. Jesús acusa a los judíos de no tener la palabra de Dios en sus corazones y de no creer a Moisés. De no tener la palabra de Dios en sus corazones y de no creer a Moisés. Y la evidencia contundente es que no creen en Jesús. Si creyeran en Moisés, creerían en Jesús. Y si tuvieran la palabra de Dios en sus corazones, creerían en Jesús. Pero esta acusación es un tanto extraña, porque después de todo los judíos, específicamente los fariseos, que están aquí en la mira, conocían las escrituras a detalle. Cuando tú y yo vamos y revisamos, los fariseos habían transcrito la palabra varias veces y contaban palabra por palabra. Y luego contaban cuántas palabras había de lado a lado hasta la que estaba en el centro, y luego cuántas palabras había en total hacia la que estaba en el centro, y cuántos espacios. O sea, era una cosa así minuciosa, ¿sí? La memorizaban con diligencia y toda su vida era regida por lo que ellos estaban viendo en la palabra, ¿sí? Toda su vida era regida por la palabra, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que la palabra no estaba en sus corazones? Además, ya habíamos visto que los judíos estaban buscando al Mesías, ¿o no? Lo estaban esperando. Sí, ellos estaban esperando que llegara y preguntaban constantemente, ¿eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Sí? Sin embargo, Jesús dice, no creen. No creen. Entonces, ¿cómo es que no creen si evidentemente tú y yo vemos que están esperando algo que la palabra dice que va a llegar? O sea, así como que a ojo de buen cubero parece que sí creen, ¿no? Y estas acusaciones son importantes para nosotros porque implican que podemos memorizar la Biblia y podemos vivir bajo sus estándares morales, pero si no entendemos el propósito principal de las mismas y no vamos a Cristo, lo otro no tiene ningún provecho. Si podemos memorizar la Biblia y podemos vivir bajo sus reglas morales, pero si no entendemos el propósito y llegamos a Cristo, no tiene ningún provecho, ¿sí? En otras palabras, puedo verme como cristiano, puedo hablar como cristiano,
puedo saber más versículos que un cristiano promedio. Pero si yo voy y leo en Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor, inmediatamente pienso, no puede ser, tengo que santificarme más. Sí, tengo que ser más santo y tengo que dejar de hacer esto y ya no voy a ver Netflix y ya no voy a borrar Facebook, Instagram, Twitter y voy a borrar todas las redes sociales porque tengo que ser más santo. Entonces estoy totalmente malentendiendo la palabra. Sí. No he entendido el mensaje central y no estoy confiando en Cristo. ¿En quién estoy confiando? En mí. Déjame santifico más, ¿sí? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces necesito subir de nivel de santidad. Entonces, al leer la Biblia hay dos cosas que debemos entender y sentir, ¿sí? Y estas dos son importantes: entender y sentir, mente y corazón, ¿sí? En primer lugar, debemos entender y sentir una profunda desesperación. Una profunda desesperación. ¿Por qué? Por nuestra incapacidad de alcanzar el estándar de perfección de Dios, ¿sí? Debemos de sentirnos totalmente desesperados de que no podemos alcanzar el estándar de Dios. No importa cuán buenos seamos, no podemos alcanzar el estándar de Dios, ¿sí? En segundo lugar, debemos entender y sentir una esperanza todavía más profunda que la desesperación, de que no tenemos que alcanzar ese estándar, sino que debemos depender única y totalmente de la perfecta obediencia de Cristo y del pago por el pecado que Él ha hecho a través de su muerte. Entonces desespero porque no puedo alcanzar el estándar, pero tengo una esperanza profunda porque no tengo que hacerlo. Cristo lo ha hecho por mí y ha pagado por mis pecados. Acompáñame por favor a Romanos 7. Y vamos a leer desde el versículo 21. Romanos 7, versículo 21. Es Pablo hablando, y creo que este pasaje lo conocemos. Dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces Pablo está aquí peleando. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero no puedo, ¿sí? Estoy pecando totalmente. Y luego el versículo 24 dice: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Entonces ahí podemos ver lo primero. Pablo entiende y siente una profunda desesperación, ¿sí? Hasta el punto de decir: miserable de mí. O sea, no sé si alguien ha dicho así de él mismo, pero deberíamos llegar hasta ese punto. O sea, estoy. ¿Sí? Y lo que me gusta es que Pablo no continúa diciendo: pero no te preocupen, romanos, aquí hay 5 pasos para vencer definitivamente al hombre carnal y se los voy a explicar. No, inmediatamente el versículo que sigue dice: gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, la ley del pecado. Y luego el capítulo 8. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Resolvió su problema? ¿Pablo dejó de pecar? ¿Dejó de sentirse miserable? No. Pero al mismo tiempo que se siente miserable, dice: pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Entonces encontramos esta combinación: desesperación total, esperanza profunda, total. No tengo que hacerlo yo, no depende de mí, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer para agradar a Dios? Para tener vida, para ser libres de la condenación. Debemos depositar nuestra fe en Cristo. Es todo lo que necesitamos hacer, depender totalmente de Él. Es todo lo que necesitamos, ¿sí? Esa es la esperanza de la palabra. La esperanza de la palabra no es que puedes santificarte, no es que quitas las instrucciones para ver a Dios. No. Es que Cristo ha hecho todo lo que tú y yo no podemos, ¿sí? Antes dijimos que la pregunta correcta era: a la luz de quién Dios es, lo que hace y lo que ha prometido, ¿cómo debo vivir? Dijimos que esa era la pregunta correcta cuando leíamos la palabra, ¿no? Entonces contestemos esa pregunta, ¿no? En 4 preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios?
Romanos nos dice que Dios es el justo y el que justifica. ¿Qué hace Dios o qué ha hecho? Primero nos da la ley a fin de mostrarnos nuestra necesidad. Y segundo, envía a su Hijo, quien rinde una obediencia perfecta. Y aquí sucede lo que Lutero llamaba el intercambio glorioso. Jesús toma la recompensa de su obediencia perfecta y la intercambia con el castigo de nuestro pecado. Y paga ese castigo en la cruz. Tercero, ¿qué promete Dios? Dios promete que nada puede separarnos de su amor. Promete que Él terminará la buena obra que ha comenzado. Promete que lo vamos a ver cara a cara y que Él va a secar todas las lágrimas de nuestro rostro. Entonces la pregunta final es, ¿cómo entonces debemos de vivir? Si esto es quien Dios es, si esto es lo que Él hace, si esto es lo que Él promete, entonces ¿cómo tú y yo debemos de vivir? ¿Sí? Y creo que viendo quién Dios es, lo que Él hace y lo que promete, la pregunta final, ¿cómo debo vivir?, se contesta sola. Pero, para que no haya dudas, te leo Colosenses 1:10. Anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sí? Entonces tú y yo vivimos como hijos de Dios, no para ser hijos de Dios, sino porque somos hijos de Dios. Porque reconocemos que nadie, sin importar cuán bueno sea, puede alcanzar el estándar de Dios. Nadie. Y entonces nuestra única esperanza está en Cristo.